Un panel acústico eso. ¿Lo trajiste tú? Sí, de Italia traje. ¿En dónde? Ah, ustedes. Eso sí, claro. Estoy listo, amigos, cuando quieran. Tú me cuentas. ¿Ya? Guillermo Lasso, usted es el líder del movimiento Creo, fue candidato a la presidencia de la República en 2013 y obtuvo el segundo lugar. Usted es, según los sondeos, el candidato con mayores posibilidades en la oposición para las elecciones de 2017. Gracias por haber aceptado la invitación a esta primera entrevista de este medio, Cuatro Pelagatos, con los políticos. Para empezar, una pregunta abierta. ¿De qué tamaño es la crisis fiscal para usted? Es un gran tamaño. Y el problema no es el tamaño de la crisis, sino una mentalidad muy chiquitita del presidente de la República saliente que no se da cuenta el gran tamaño que tiene la crisis, que exige una serie de medidas trascendentales para poder superar esa crisis. Pero ¿podría precisar usted el tamaño para no entrar solamente en las palabras, sino una cifra? Bueno, para precisarlo en cifras, en primer lugar definamos, el origen de la crisis es un excesivo gasto público. En el 2006, cuando el presidente saliente asumió el mando, el sector público o el presupuesto general del Estado representaba el 25% del tamaño de la economía. Hoy representa el 43% de una economía que además nominalmente se ha multiplicado por 3 veces durante los últimos 9 años. Para usted, ¿qué cifra es la más tinosa en este momento? Yo lo voy a poner desde otra perspectiva. Yo creo que la crisis exige una reducción del gasto público, pero cuando hablamos del sector público, yo quisiera dividirlo en 3 partes. La primera parte es el gobierno central, que requiere necesariamente una reducción de por lo menos 5.000 millones en el gasto público. En segundo lugar, la industria petrolera, que ha sido un gran generador de divisas para la economía ecuatoriana y que según nos anuncia el gobierno y así confirman las cifras, en el 2016 vamos a tener 0 ingresos petroleros en la economía ecuatoriana. Esa industria tiene que ser sometida a un proceso de reingeniería estructural para que por lo menos vuelva a generar de 2.000 a 2.500 millones de dólares al año. Y la verdad que hoy no lo hace no porque el precio cayó, sino porque los costos de producción del petróleo se han prácticamente triplicado. Y el tercer elemento, no por tercero menos importante, todo el sector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y las empresas públicas que también requieren un proceso de reingeniería para convertirlas en superavitarias y no en deficitarias. Daría la impresión de que usted está como rehuyendo dar una cifra. ¿Por qué no tiene una cifra consolidada de este déficit? No, mire, yo no rehuyo en lo absoluto. La cifra está alrededor de los 6.000 millones de dólares como déficit. Más bien lo que yo pretendo es enfocarme cuál es la solución para el déficit. Por eso hablo un paso más adelante, pero no rehuyo de hablar de ninguna cifra. Si usted quiere que hable y precise sobre cifras dramáticas de la seguridad social, yo le puedo decir a usted que Ecuador más o menos en población es igual a la de Chile y el fondo de pensiones chileno tiene un valor de cerca de 250.000 millones de dólares y el ecuatoriano está alrededor de 8.000. Esa es la crisis de la seguridad social del Ecuador y esos 8.000 fundamentalmente están en manos ¿de quién? Del gobierno. Por lo tanto, ahí hay una crisis muy grande, casi que hay que reconstruir el sistema de seguridad social en el Ecuador. Ahora, hay analistas que coinciden con esta cifra que usted da, que dicen que, dado el entorno internacional, este gobierno podría colapsar antes del 2017, que son las elecciones. ¿Usted comparte esta idea? Mire, yo le quiero decir algo. Hay problemas económicos muy serios que requieren una solución política ideal, que lastimosamente la Constitución no lo permite. Adelantar las elecciones, porque ya Correa nos está dando muestras que frente a esta inmensa crisis, su mentalidad no da, su visión no da, porque está comprometida con sus complejos personales y también con sus complejos ideológicos. Se requiere un cambio de visión en el Ecuador. Yo diría que esta crisis puede ser aún más profunda bajo la visión de Correa, pero con toda sinceridad, con una visión de cambio como la que yo le planteo a los ecuatorianos, el Ecuador puede volver a transitar por los caminos de la prosperidad sin depender del petróleo.
Eso es lo importante. Da la impresión de que uno puede pensar que el gobierno no va a adelantar las elecciones. Y la pregunta es, ya que no lo va a hacer, ¿cree usted que el gobierno es capaz de llegar hasta las elecciones de febrero con esta crisis de este tamaño que usted acaba de describir? Mire, yo no quiero anticipar un criterio porque la verdad que no quiero aventurar, imaginar un futuro que va a suceder con el destino de un gobierno. A mí lo que me preocupa es la sociedad ecuatoriana, me preocupan las familias ecuatorianas. Y lo que yo sí creo es que la familia ecuatoriana va a sufrir más de lo que ya está sufriendo, en términos de incremento del costo de la vida, en términos de pérdida de empleo, en términos de pérdida de esperanza sobre el futuro de la familia. Por lo tanto, eso es lo que a mí me preocupa. He dicho, la Constitución no es tan flexible como para permitirle a un presidente adelantar elecciones, pero esa es la solución política al problema económico que tiene hoy el Ecuador. El gobierno está adoptando ciertos mecanismos, como por ejemplo el que adoptó con el campo Auca y la empresa Schlumberger. ¿Está usted de acuerdo con ese tipo de mecanismos? Yo no estoy de acuerdo. Un padre de familia nunca vende el auto para ir al supermercado a comprar la comida. Usted no puede financiar gasto corriente con un activo fijo. Los campos petroleros forman parte de los activos fijos de todos los ecuatorianos. Y lo que ha sucedido en lo de fondo con el campo Auca es que se ha vendido al apuro un activo para conseguir recursos que le permita pagar al gobierno la nómina en el mes de diciembre. Y eso lo que revela es desesperación. Y si vamos a la forma, que no es tan forma, que es fondo también, eso debió habérselo hecho a través de un proceso transparente, a través de una licitación pública internacional, y no a dedo, pues. ¿Usted reconocería, en caso de llegar a la presidencia, usted reconocería ese acuerdo que, como usted ha dicho, no ha sido hecho de forma transparente? No, yo creo que ese y muchos otros acuerdos tienen que pasar por procesos de revisión, porque tenemos que dejar este modelo de hacienda que tiene el Ecuador, donde hay alguien en los últimos 9 años que ha hecho todo lo que él ha querido y que no se justifica que por urgencia se transgredan principios de transparencia en la administración pública. Ahora, lo mismo está ocurriendo con los contratos que ha hecho el gobierno con la China. Y la pregunta ahí vuelve a ser reiterativa. ¿Usted reconocerá esos acuerdos con la China cuando han sido firmados dándole la espalda a la transparencia y que el país no sabe cuál es el contenido real de estos acuerdos? Para decirle si los reconozco o no, primero hay que conocer en detalle, porque no los conocemos en detalle. En segundo lugar, hay que transparentarlo. Y en tercer lugar, hay que actuar con sensatez, con prudencia, en el sentido de que yo no quiero dejar una impresión de que porque son chinos no son transparentes. No necesariamente la nacionalidad le da o no transparencia a un contrato. Pueden haber otros contratos que no siendo chinos y esos sí no son transparentes. Entonces, en cualquier caso, todos estos contratos con la China o con empresas americanas o de cualquier otro destino van a ser revisados si usted llegase a la presidencia de la República. Definitivamente que sí, y sobre todo promoveré que la Asamblea Nacional asuma ese rol de fiscalizador, que fiscalice, que los organismos de control provean la información necesaria y que sean los jueces los que finalmente determinen qué pasó o no en esos contratos. ¿Podría usted numerar tres medidas que usted tomaría en este momento, si usted fuese el presidente, o que usted recomienda al gobierno tomar en este momento para encarar la crisis? 1, reduzca el gasto público del gobierno central. 2, someta a una reingeniería estructural del sector petrolero, los mejores ecuatorianos, los mejores técnicos ecuatorianos, los más honestos, con transparencia, que administren el sector petrolero. 3, el seguro social, la seguridad social necesita un proceso de reestructuración integral, absoluta y total. Las empresas públicas, hay algunas que yo no creo que sea necesario que el Estado las tenga que mantener bajo su poder, que muy bien puede deshacerse de ellas. Y otras medidas, reforma tributaria. Tenemos que cortar el exceso de impuestos. Pero cuando usted dice reducir el gasto público, usted se está refiriendo específicamente a qué y en qué sectores. Voy a ser preciso. Reducir por el lado de gasto corriente lo que es innecesario. Y voy a precisar lo que no voy a hacer. No voy a reducir la plantilla ni de profesores, ni de médicos, ni de miembros de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional. Eso es fundamental. ¿Y cuáles sí? Lo que sí, todo lo que sean contratos de última hora
o acuerdos de consultoría o estas mañoserías que no han sido tampoco monopolio de Alianza País, que en el pasado también muchos otros grupos políticos apelaron a ayudar a sus partidarios con contratitos de consultorías. Y por otro lado, por el gasto de inversión, al final del día lo que queremos son hospitales, carreteras, centros educativos. A quién le pertenezca el hospital es lo que menos le importa a un ecuatoriano que va en busca de salud para él o para un familiar. Por lo tanto, con una visión como la que yo quiero proyectar, una visión de futuro, un salto hacia el futuro, con una economía abierta, integrada al mundo, una economía libre que le dé espacio a la inversión privada, eso es posible, José. Dentro de este abanico de medidas, ¿usted sería partidario de un acercamiento al Fondo Monetario Internacional en las actuales circunstancias, en estos momentos? No soy partidario, ni tampoco me niego a aquello, porque no es lo fundamental ir al Fondo Monetario. El Ecuador tiene muy buenos economistas. Puedo hablar de Mauricio Pozo, de Jorge Gallardo, de Pablo Lucio Paredes, de Walter Spurrier, de Abelardo Pachano y otros más que saben el diagnóstico correcto con el que yo coincido. Y ellos saben cuáles son las medidas que debemos de tomar. ¿Para qué esperamos ir al médico cuando tenemos un catarro y sabemos que una pastilla X nos va a curar el catarro? Cura el catarro, anda donde el médico y obviamente te va a ir mejor que simplemente de forma desesperada entregarse al Fondo Monetario Internacional. Pero ¿cómo pagar las cuentas que están por ser pagadas, que hay que cubrir sin un flujo de dinero como el que podría traer el fondo? Perdóname, Martín, que quizás sea tan personalista en esta respuesta, ¿no? Pero esa es mi especialidad. Yo soy un administrador de crisis. Durante 45 años de vida profesional, lo que yo he administrado es crisis. Y he sabido pagar cuentas cuando nadie imaginaba de dónde saldría el dinero. Y el dinero no viene de creatividad, el dinero viene de trabajo, de actuar con prudencia, de actuar con responsabilidad. No es cuestión de ser imaginativo, no. Trabajo, prudencia y dedicación, teniendo claro que uno trabaja para el bien común, para los ecuatorianos. ¿Usted y su gobierno y su movimiento han analizado cuál es la incidencia de la corrupción en esta crisis de la que estamos hablando? Yo recuerdo algún número que lo voy a repetir ahora, que ha sido un número con el que se ha querido resumir la corrupción en América Latina. Y ese número es alrededor de 5, 6 o 7 puntos del PIB. Y nuevamente quiero decir que ese número deviene de un análisis no solo de los últimos 9 años, sino inclusive del siglo pasado. Por lo tanto, yo creo, y lo dije algún día, y algún día fue hace unos 15 años cuando dije, la política económica es la cara de una moneda donde la otra cara es la política social. Pero ¿quién distorsiona la moneda? ¿Quién dobla la moneda? ¿Quién hace que la moneda sea chueca? La corrupción. Y tenemos que combatir la corrupción y tiene que haber un compromiso claro de la sociedad ecuatoriana. Y hoy en un canal de televisión dije lo que quiero repetir ahora. Necesitamos una prensa independiente y yo la reconozco como el mejor aliado de un gobierno honesto. Y esa prensa independiente debería promover más periodismo investigativo porque el periodismo investigativo es una de las buenas herramientas para luchar contra la corrupción. El presidente desafió a la opinión a decirle dónde están los nuevos ricos. Y hubo un montón de respuestas en las redes con listas y rostros. ¿Usted cómo le respondería al presidente de la República si le hiciera la misma pregunta? Vea, presidente, así no se lucha contra la corrupción. No es usted el que tiene que hacer la pregunta. Lo que tenemos es que recrear en el Ecuador una plena democracia, donde los poderes del Estado funcionen de manera independiente. Sobre todo los organismos de control sean autónomos y no estén controlados ni por usted ni por el futuro presidente de la República. Y tengamos una justicia independiente, entonces los ciudadanos acudirán a denunciar la corrupción, no donde usted, sino donde las instituciones del Estado a las que les corresponde tramitar y procesar todas esas inquietudes de los ciudadanos. Pero lo que los ciudadanos le han respondido al presidente es que sí hay corrupción en el gobierno. Y la respuesta es bárbara. Es bárbara. ¿Y usted tiene una lista? ¿Hay nuevos ricos en el gobierno? Mire, yo le voy a decir una cosa. Mi lista la sacaré
en el momento oportuno, cuando sea la justicia ecuatoriana la que deba de resolver estos casos. No ahora, porque no se trata de presentársela al presidente de la República. Hay que ir donde los organismos del Estado. Y no quiero dejar de decir, bárbara la respuesta del presidente. En primer lugar, él no es quien debe hacer la pregunta. En segundo lugar, si la hizo, no puede decir que hay que darle golpes a quien le envió listas, ni peor que hay que enjuiciarlo, porque precisamente lo que está haciendo es creando todos los estímulos negativos para amedrentar a los ecuatorianos y evitar que se denuncie la corrupción. Ahora, si usted llegase a la presidencia de la República, este tema de dilucidar si efectivamente bajo el correísmo hubo o no hubo nuevos ricos, y estos nuevos ricos es con plata mala vida, ¿cómo lo va a dilucidar? Ese no es un trabajo exclusivo del presidente del Ecuador. Yo colaboraré en lo que deba de colaborar en términos de proveer la información que se demande y se requiera, pero esto le corresponde a la Contraloría General del Estado, a la Fiscalía, le corresponde a la Asamblea Nacional en su función de fiscalización y le corresponde también una justicia independiente. Y yo quiero hacer énfasis en mi respuesta porque yo quiero ser presidente del Ecuador. Yo no quiero ser lo que llaman el jefe de Estado, jefe de todas las funciones del Estado. Yo quiero que en el Ecuador, bajo mi presidencia, rija una plena democracia, y una plena democracia tiene una justicia independiente, y esa justicia independiente, profesional y seria, habrá que respetar sus fallos. Pero lo que sí puede hacer el presidente que venga después de este periodo es tener una política de investigación sobre los casos de corrupción. Por ejemplo, tener una comisión de la verdad. ¿Usted tomaría Por supuesto que sí, no lo dude, no lo dude. En su momento lo haremos. A mí me gusta más actuar que hablar. Yo no promoveré venganza, pero tampoco permitiré impunidad. Justicia, justicia, porque se trata del interés común de todos los ecuatorianos. Es un sagrado interés, no puede ser vulnerado.